Buenas noches con todos, gracias por venir. Es la primera vez que Marisa Ventura viene a Lima a dar este tipo de conferencias. Yo sé que acá muchas, especialmente mujeres, tienen bastante afinidad con la flor de lis, así que es un reencuentro de almas. Y bueno, Marisa es una investigadora de María Magdalena desde hace mucho tiempo y bueno, nos va a dar nos va a compartir todo este conocimiento que a nosotros nos está llamando mucho, ¿no? Así que demos un aplauso a Marisa. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, los que se quedaron y los nuevos que llegaron. Para mí es una felicidad, siempre es un honor poder traer la voz de María Magdalena desde un lugar de mucho respeto, de mucha humildad. Y muchas veces pienso que investigar la vida de María Magdalena es para valientes. ¿Y por qué es para valientes? Porque probablemente cuando nos metemos de lleno a conocer su historia y quién fue realmente esta mujer, vamos a desafiar muchas creencias, sobre todo las personas que fueron formadas en el cristianismo y en el catolicismo. Entonces, cuando uno está dispuesto a que esos velos se caigan y a mirar la historia con ojos nuevos, pasan cosas, ¿no? Después nos quedamos pensando y decimos, bueno, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Pero bueno, todo ocurre en el momento que tiene que ocurrir, los tiempos de Dios son perfectos y por algo creo yo que María Magdalena sale nuevamente a la luz con tanta fuerza. Hay un despertar muy grande. Como recién decía Hannah, somos muchas las personas que estamos convocados por la energía de María Magdalena y tratar de entender quién fue es un desafío. Entonces la idea hoy es, desde mi lugar de muchos años, de seguir a esta mujer que para mí es mi guía espiritual de todos mis tiempos, de todas mis vidas, tratar de devolverle el lugar que a ella legítimamente le corresponde. ¿Qué rol tuvo ella en la vida de Jesús? ¿Qué pasó en el siglo I? ¿No? Que todavía todos estamos como con muchas ganas de saber, bueno, ¿qué pasó ahí? Y para entender la vida de María Magdalena o para llegar de alguna perspectiva a una imagen bien acabada, tenemos que unir, hacer como un rompecabezas, los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos y también la tradición oral. Todas estas fuentes de información y de investigación se complementan. Por supuesto que en algunas puede que hayan puntos de desencuentro, pero en la mayoría es todo para aportar más luz. Entonces la idea es contarles, empezar armando este rompecabezas, vamos a ir viendo qué decían de María Magdalena los canónicos, qué decían esto y qué dicen estos textos gnósticos apócrifos que hoy están al alcance de la mano de todos nosotros y qué nos sugiere la tradición oral, que por el hecho de ser oral no tiene menos rigor. Jesús fue un maestro oral. Cuando queremos saber el mensaje de Jesús, tendríamos que ver primero quiénes fueron sus biógrafos, quiénes escribieron en nombre de Jesús. Entonces, por eso la tradición oral no tiene menos rigor. Y a mí me gusta mucho la tradición oral, que uno la va descubriendo a medida que vamos investigando. Entonces, bueno, vamos a empezar por los textos canónicos. ¿Y qué nos dicen de María Magdalena? María Magdalena es una mujer que tuvo un rol muy clave en la vida de Jesús. Los 4 evangelistas le van a dar un lugar de protagonismo a María Magdalena. Van a decir que ella fue la líder del grupo de mujeres que acompañaron a Jesús. Esas mujeres que fueron muy activas, que fueron muchas, que lo acompañaron a lo largo de todo su ministerio. ¿De qué trabajaba Jesús? No tenía un trabajo fijo, un trabajo estable. Su trabajo era bajar el reino de los cielos a la tierra. María Magdalena era una mujer que apoyaba económicamente el ministerio de Jesús, al igual que el resto de estas mujeres que lo fueron acompañando. Lo que sabemos de ella es que era una mujer rica, una mujer culta, una mujer letrada y una mujer judía. Muchas veces nos olvidamos que Jesús fue un hombre judío, que vivió y murió siendo judío, y María Magdalena igual, la Virgen María también, los apóstoles, bueno, todos. Entonces, ella es reconocida primeramente por ser esta líder que, digamos, que guiaba a estas mujeres que acompañaban a Jesús, mujeres que podríamos decir también que tenían más libertades, estas mujeres de la Galilea, donde el 80% de las enseñanzas de Jesús ocurren en esta región, en la Galilea, a diferencia de las mujeres de Jerusalén que probablemente tenían un judaísmo más estricto, porque ellas podían seguir a Jesús en todo su deambular, en su misionar de pueblo en pueblo.
Y hay obviamente dos puntos por los cuales María Magdalena tiene como un rol protagónico, que son la crucifixión y la resurrección. María Magdalena es la mujer más mencionada en los evangelios, junto con la Madre María, es la única mencionada por su gentilicio. Ella es Miriam de Migdal, es decir, de Magdala. Es a la única mujer que se le reconoce un evangelio escrito de su puño y letra. Y cuando estudiamos un poco la historia de María Magdalena, vemos que ella es de Migdal, este pueblo de Magdala, que queda a 200 kilómetros de Jerusalén, que en griego el nombre Magdala es Tarikea, así también era conocido este pueblo. Era un pueblo rico que se dedicaba al comercio del pescado, y el papá de María Magdalena era un comerciante muy próspero. Se llamaba Ciro, y también era un sacerdote subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén. María Magdalena tuvo acceso al conocimiento. Yo siempre digo que María Magdalena no representa a las mujeres del siglo I, por sus características personales, por cómo ella desafiaba el statu quo, y también porque tuvo acceso a este conocimiento. Ella fue una mujer letrada, es decir, una mujer que sabía leer, que sabía escribir, que tuvo acceso a este conocimiento. Y hay un teólogo francés que a mí me gusta y que siempre lo cito, que mi marido se pone celoso a veces, que se llama Jadis Leloup. Y este hombre va a decir, bueno, ese acceso que María Magdalena tuvo al conocimiento, desde cierta perspectiva en el siglo I la transformaba en pecadora. ¿Por qué? Porque ella cruzaba una línea, rompía el statu quo. Ella accedió a la información y al conocimiento. Y la información que tal vez su padre le ofreció era el conocimiento de la Torá, algo que estaba prohibido para las mujeres. Las mujeres en el siglo I, si iban al templo y tenían alguna duda de lo que habían escuchado, no podían preguntar en el templo. Tampoco podían preguntar en el trayecto de su casa, del templo a su casa. Solamente en la intimidad de su hogar podían preguntarle al marido. Entonces, vamos a ir viendo cómo María Magdalena tuvo algunos privilegios, si se quiere, para lo que eran las mujeres de su época. Y por supuesto, y esto lo vamos a ver en otros evangelios, Jesús formó a María Magdalena. Ella fue la testigo clave de la crucifixión, de la sepultura, de encontrar la tumba vacía. La primera que encuentra la tumba vacía es María Magdalena. Y también de la resurrección de Cristo. A quien Jesús primero se aparece resucitado es a María Magdalena. No hay registros que Jesús se haya aparecido a su madre. Entonces, cuando uno empieza a ver el rol que tuvo esta mujer en la vida de Jesús, vamos a entender después por qué se la cayó y por qué se la transforma en prostituta. Hay dos puntos que son de mucha relevancia para entender el rol de María Magdalena. El de la resurrección de Cristo, por supuesto, y el de la crucifixión. Y en el tema de la crucifixión, sabemos que ella se mantuvo firme al lado de la Madre María todo el tiempo. María Magdalena no huyó, María Magdalena no negó, no traicionó, sino que ella fue un ejemplo, ¿no? Un baluarte importante en el ministerio de Jesús. Ella no tuvo miedo. Sabemos que Pedro niega 3 veces a Jesús, sabemos que Judas lo traiciona. Y también con Judas hoy sabemos que se encontró su evangelio en el año 1970, que en el 2006 recién se tradujo y se dio a conocer, donde ahí quedaría expuesto que en realidad Judas llevó a cabo el misterio de la traición pedido por Jesús. Entonces hoy tenemos que revisar un montón de cosas, no solamente la vida de María Magdalena. Con lo cual María Magdalena por un lado tiene esta actitud amorosa de quedarse todo el tiempo sosteniendo a Jesús, sosteniéndolo en energía, acompañándolo, no tuvo temor, con lo que eso implicaba en el siglo I para una mujer, quedarse ahí. Sin embargo, creo que ella predicó con el ejemplo como nadie. Y por otro lado, en las últimas 7 palabras que Jesús dice estando en la cruz, Él dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y se habla del discípulo amado, pero no se dice cómo se llamaba ese discípulo amado. Y cuando leemos los textos canónicos, vemos que en realidad quienes estaban ahí eran la madre y María Magdalena. Con lo cual probablemente ese discípulo amado sea la discípula amada que estaba allí presente. Porque si ese discípulo amado hubiese tenido nombre, hubiera sido San Juan Evangelista, como se sugiere, lo hubiera dicho y el texto bíblico lo hubiera mencionado. Con lo cual acá tenemos como otro primer desafío a lo que venimos conociendo en la historia. Probablemente esa discípula amada, ese discípulo amado era María Magdalena.
Y cuando vamos a la crucifixión, hay algunos investigadores que dicen, bueno, desde el momento en el cual María Magdalena ve a Jesús resucitado y va caminando y se lo dice a los apóstoles que estaban ocultos, temerosos, habrían pasado aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. En ese trayecto, en ese tiempo, María Magdalena era la única que había revelado el misterio, el gran misterio de la resurrección, el misterio en el cual se basa todo el dogma de la Iglesia, todos los cimientos de la Iglesia. Con lo cual, esto la transformaría en la cabeza del movimiento de Jesús. Y aquí en la crucifixión hay algunas cosas que para mí son siempre muy llamativas. Primeramente, que en el arte pictórico se encargó de retratar siempre a María Magdalena de prostituta y de penitente. Pero también siempre se la ve a los pies de la cruz y se la ve en el momento de la resurrección. Y hay muchas pinturas cuando ocurre ese momento que María Magdalena ve a Jesús resucitado, donde Jesús supuestamente le dice, no me toques. Y es la famosa pintura, y miles, pueden googlear y lo van a encontrar, que se llama Noli me tangere, no me toques. Entonces, ¿de dónde surge este no me toques? Primeramente, ellos dos estaban solos, no hubo testigos. Y María Magdalena en ningún lugar expresó que Jesús le dijo, no me toques. Segundo, lo que refieren los evangelistas es que ella vio al Señor. Entonces dice, y María Magdalena dijo, he visto al Señor. Con lo cual, ahí tenemos ya una contradicción, porque después vamos a encontrar que Tomás dijo, yo si no veo y no toco, no creo. Entonces, con Tomás no pasó nada, Jesús se le aparece y dice, felices los que creen sin ver, porque ellos verán a Dios. Ahora, cuando se habla de María Magdalena y se habla de este famoso no me toques, algunos padres de la iglesia y algunos hombres de la iglesia dicen, bueno, es que María Magdalena se abalanzó eróticamente sobre el cuerpo de Jesús y Jesús la reprende. Ahora, yo digo, ¿cómo una mujer, después de atravesar toda esa circunstancia de dolor, de drama, de estar en el shock de la pérdida de su maestro, de su amado, a alguien se le puede ocurrir que en ese estado mental de alterado, alguien se le va a abalanzar eróticamente a un resucitado? Que yo creo que a uno más le daría un infarto de ver a un muerto vivo que pensar en tener un encuentro íntimo, ¿no? Pero bueno, cómo a partir de ahí ya vamos viendo que empiezan a deteriorar y a reescribir la historia de María Magdalena. Estaba el cuerpo de Jesús y ellos no le creen. Yo pienso que no le creen por dos motivos. Primero, porque en el siglo I el testimonio de una mujer no era tomado como válido y además porque elegían no creerle. Entonces dijeron, no, tenemos que ir a constatar. Entonces salen corriendo, Pedro llega primero, entra al sepulcro, lo encuentra vacío, Andrés se asoma pero se queda afuera, ellos dos se van y ella se queda ahí esperando. ¿Qué esperaba? Esperando el milagro de la resurrección. Entonces, en ese momento de tanto dolor, de tanto shock, aparte de ver que el cuerpo no estaba, cuando Jesús hace su aparición, María Magdalena no lo reconoce. ¿Y qué le dice ella, creyendo que era el jardinero? Le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo me lo llevaré conmigo. Imaginémonos en el siglo I. Una mujer que no podía hablar en el trayecto del templo a la casa, ¿se va a cargar el cuerpo de un muerto consigo? En los ritos funerarios judíos solamente podían tocar a un muerto el padre o la madre, la hermana, el hermano, los hijos o la esposa y el esposo. Y sabemos que María Magdalena no era la madre de Jesús, no era la hermana y tampoco era la hija. Entonces, bueno, acá empezamos a entrar en un terreno un poquitito más ríspido, que les voy a ir contando un poquito más de esto. Con lo cual, lo que quiero demostrar es que en realidad ella tuvo un rol muy fuerte en la vida de Jesús, que fue su compañera, que lo acompañó en todo momento, que nunca lo abandonó, que no tuvo miedo. Yo siempre digo, cada uno de los apóstoles hicieron lo que pudieron hacer. No es que ella hizo más que otros, no es una competencia. A ver si gana Pedro, gana María Magdalena, ahora la traemos a María Magdalena. Pero es que a María Magdalena se la denostó desde muy temprano momento. ¿Y cómo llegamos a la María Magdalena prostituta? Esta mujer que acompañó a Jesús desde el primer momento de su ministerio, que nunca lo abandonó, que lo acompañó en la crucifixión, que encuentra la tumba vacía, que es la testigo honrada y digna de la resurrección de Jesús.
según algunos historiadores, la cabeza de lo que después va a ser llamado como cristianismo, en tanto y en cuanto fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. ¿Cómo llegamos de esta apóstol ejemplar, de esta mujer con esta entrega, a la prostituta, a la que tuvo que hacer penitencia? Y esto se lo debemos a un papa, al Papa Gregorio Magno, que en el año 597, en su homilía número 33, fusiona bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres. A la pecadora que limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, pecadora que por otro lado no sabemos de qué pecó, porque no está escrito en ningún lado, capaz que robó para comer, no sabemos. Y a María de Betania, que vieron, siempre hay una confusión, María de Betania y María Magdalena, ¿son la misma? ¿No son la misma? Bueno, algunas versiones sostienen que son la misma y podría tener mucho asidero por la herencia que los padres les dejan, y otro aparentemente no, porque María de Betania, después de esta primera unción a Jesús, desaparece y no se la menciona nunca más. Entonces, bajo estas otras mujeres, el Papa Gregorio Magno dice, bueno, María Magdalena, a partir de ese momento, se transforma en prostituta y pecadora. Y podemos preguntarnos cuál fue el motor del Papa Gregorio Magno, ese que nos dejó unos cantos gregorianos preciosos, pero que se encargó de crucificar desde cierta perspectiva a María Magdalena. Y alguna posible respuesta es el temor al poder de lo femenino. María Magdalena fue una líder entre líderes. Ella realmente hablaba y su voz se hacía escuchar. Una mujer muy activa y con una presencia enorme en la vida de Jesús y en estos primeros años. María Magdalena tuvo un apostolado muy largo. Ella también llevó a cabo un ministerio muy activo. Entonces, desde este lugar, ¿no?, cuando empezamos a ver y decir, bueno, ¿por qué? Bueno, probablemente por el temor a que la voz de María Magdalena se escuchaba mucho en el cristianismo más primitivo y desde cierta perspectiva acallaba, competía u opacaba a Pedro. Entonces, fíjense que en la estructura eclesiástica no hay mujeres. De hecho, Mario hoy hablaba de los colores. Y quiero hacer una mención con respecto, a partir del año 1600 y pico, se establece, no me acuerdo exactamente el año, que la Virgen María viste de blanco y celeste. ¿Por qué? Porque a la Madre María también se la hacía vestida con mantos rojos, igual que a María Magdalena, y rojos visten los cardenales. Entonces, los hombres de la Iglesia dijeron, ojo, ni María Magdalena ni la Virgen María, que nadie vaya a confundir que ellas pueden tener una jerarquía eclesiástica. Entonces se expidieron y dijeron, a partir de ahora, la Virgen María se viste de celeste y blanco. Y María Magdalena, bueno, de rojo, sí, porque las prostitutas, el rojo es el color de la pasión, es el color de esa supuesta manzana de Eva. Entonces, a María Magdalena sí de rojo, a la prostituta, píntenla de rojo. Entonces, fíjense cómo siempre, hasta desde el color, es manipulado. María Magdalena, en el arte pictórico, aparece generalmente representada en color verde y rojo. El rojo hace referencia al amor, aunque también a la sangre de Cristo. Y el verde es la sanación y también la fecundidad. Entonces, ella era una sanadora, una mujer que tenía un don especial, igual que Jesús. Con lo cual, hasta aquí, lo que vemos en los textos canónicos, el tema de la prostitución no existe, no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena haya sido prostituta. Esto es una construcción muy posterior, como les digo, del Papa Gregorio Magno. Pero por suerte en el año 1945 se encontraron en el Alto Egipto 52 textos conocidos como los evangelios apócrifos, y apócrifo, la palabra apócrifa significa oculto, no fraude o fraudulento. Hoy le damos esa connotación, ¿no? Este texto o este papel es apócrifo, no tiene validez. Pero en realidad es que estuvieron ocultos. ¿Y qué pasa con estos textos? Bueno, se encuentran en el año 1945 en Nag Hammadi. Tardaron 30 años en ser traducidos. ¿Por qué creen que tardaron tantos años en ser traducidos? Bueno, porque la Iglesia no quería que toda esta información saliera a la luz. Lo mismo que había pasado en el año 367, cuando Atanasio de Alejandría los manda a destruir. Y un grupo de monjes que entendieron el valor que tenían estos textos, dijeron, ¿cómo vamos a destruir estos textos si son de los apóstoles, los seguidores de Jesús? Entonces, ¿qué hicieron? Los enterraron. Y estuvieron hasta el año 1945 enterrados en unas vasijas, y un campesino en el Alto Egipto los encuentra. De estos 52 textos, los más relevantes probablemente para nosotros son el Evangelio de Tomás,
el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena y el Pisti Sofía, ¿no? Son los que tienen más peso para entender qué pasó, quién fue María Magdalena y por qué creemos que los mandaron a destruir. Porque ya en el año 180, San Ireneo de Lyon, que era obispo de Lyon, un hombre muy influyente, quien establece el canon bíblico, ¿por qué excluye del Nuevo Testamento estos textos? ¿Cuál fue el motivo para decir estos 4 sí y el resto no? Porque en estos otros textos queda muy de manifiesto que las mujeres tenían el mismo poder, la misma evolución espiritual para enseñar, para bautizar, para llevar el mensaje igual que los hombres. El rol de las mujeres era muy notorio en estos textos, por eso se los manda a destruir. Entonces ahí San Ireneo de Lyon dice que son una herejía y escribe 5 volúmenes enormes, donde habla de la falsamente llamada gnosis. 50 años posterior, Hipólito de Roma vuelve con lo mismo, y en el 367 Atanasio de Alejandría dice, bueno, estos textos se van a destruir. Nos quedamos con 4, dice Ireneo, solamente 4. ¿Por qué? Y porque son el norte, el sur, el este y el oeste, y no necesitamos más. Ahora, lo loco es que dentro de los textos canónicos tenemos un evangelio de un hombre que no conoció a Jesús, que no le conoció la voz, que fue Lucas. Entonces, es una locura. Habiendo tenido otra cantidad de textos inmensos de los apóstoles, ¿por qué tomar de alguien que no conoció a Jesús? Que era seguidor de San Pablo, que tampoco conoció a Jesús. Entonces, bueno, estas son las incongruencias que uno va encontrando en el camino. Cuando entramos a estos textos, que por suerte se recuperaron, vamos a ver que no tienen orden cronológico, que cuentan las situaciones del día a día, nos muestran que había un hilo conductor teológico, que había una comunidad de creencias, pero que también todos interpretaban de manera diferente lo que Jesús decía. Entonces, quiero empezar con el Evangelio de Felipe. Ahora escuchad esto, es del Evangelio de Felipe. ¿Felipe? Sí, fue eliminado en el concilio de Nicea, junto con todo aquel evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en Pero la... aquí no dice nada de matrimonio. De hecho, en realidad... Robert... En realidad, en esos tiempos, la palabra compañera literalmente significaba esposa. Que probablemente es el más choqueante y el que tiene la revelación más fuerte. Entonces, ¿qué dice Felipe en su evangelio? Dice, había 3 que siempre caminaban con el maestro. María, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena, su compañera. Y él utiliza un término para decir compañera que tanto en la traducción del hebreo como del griego significa esposa. Él usa el término esposa, consorte, la palabra es koinonos. Y él sigue, dice, Miriam de Magdala era para el maestro una hermana, una madre, su esposa. El maestro la besaba frecuentemente en la boca y la amaba más que al resto de las mujeres. Para entender lo que escribía Felipe, también tenemos que entender que Felipe daba mucha importancia al matrimonio. Hablaba mucho del amor. Él decía, bueno, pero es que si no existe el matrimonio, no existe el amor, ¿cómo va a continuar la raza humana, la procreación? Felipe tuvo 4 hijas mujeres, 4 mujeres consideradas profetisas, y una de ellas nombrada santa por la iglesia, que es Santa Hermonia. El celibato a Jesús se le impone en el año 1074 en el Concilio de Roma, y se le impone por una cuestión muy ajena a Jesús. Y fue otro Gregorio, fíjense, Gregorio Magno transforma a María Magdalena en prostituta. Gregorio VII transforma a Jesús en célibe. Todos los Gregorios tuvieron problemitas en este vínculo, ¿no?, de Jesús y María Magdalena. Y hay otro Gregorio IX que en el año 1231 va a decir que las barajas del tarot, los naipes, eran heréticos. Y no va a explicar por qué, pero a partir de ese año se prohíben las cartas del tarot por considerarse una herejía. Con lo cual todos los Gregorios fueron duros, censuraron, ocultaron. Entonces es tan interesante reeducarnos en la historia de María Magdalena para entender verdaderamente qué pasó. Y también con rigor histórico, porque esto es lo que hace que legitimemos una historia. Tal vez hoy como humanidad estamos preparados para escuchar esa historia que se nos fue ocultada, que se enterró, que se acalló. Con lo cual Felipe nos deja ahí un montón de información.
para decir, bueno, evidentemente había una unión, un amor, una familiaridad, un matrimonio. Sabemos que los evangelistas habitualmente registraban lo inusual, los milagros, hablaban de la virginidad de María, la transformación del agua en vino, con lo cual probablemente que Jesús estuviera casado no era algo llamativo como para tener que registrarlo. De hecho, en el siglo I, un judío que no estuviera casado, que fuera como Jesús era un rabino, y para poder entrar a la sinagoga o al templo tenía que estar casado. Jesús era un observante de la Torá, era un judío hecho y derecho. Y dentro de la Torá la procreación era algo importante para el pueblo de Israel. Con lo cual el celibato nunca existió en el judaísmo, ni existe ni va a existir. Entonces, ponernos cristales nuevos para entender la vida de Jesús junto a María Magdalena es un desafío. Pero también hay que mirar las costumbres de la época, ¿no? Y el primer mandamiento de Jesús era el Shema Israel. Con lo cual nos demuestra a las claras que Jesús era un observante. Y él dijo incansablemente, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a ponerla en práctica. Con lo cual, un Jesús célibe, ¿a quién le convenía? Bueno, a la iglesia borrar la humanidad de Jesús le convino. Entonces se la quitaron a la Madre María, se la quitaron a Jesús y se la exacerbaron a María Magdalena. Como una vez me dijo un amigo en una entrevista, me dijo, Marisa, es el círculo, el triángulo del terror. La Madre Virgen, el Hijo célibe y la esposa prostituta. Y ahí está toda la humanidad entre medio de este caos, ¿no? Y las que tenemos la peor parte somos las mujeres. O somos todas hijas de Eva, todas pecadoras, prostitutas, locas, o somos querer parecernos a la Madre María. Muy difícil, ¿no? Por eso recuperar el sagrado femenino también es tan importante, desde un lugar de unidad con lo masculino. Entonces yo a veces digo, qué difícil, distinta hubiera sido la humanidad si hombres y mujeres desde el siglo I hubiéramos caminado juntos, y si estos compañeros místicos que fueron Jesús y María Magdalena hubieran traído el mensaje, como yo creo que habrán caminado juntos, hubiera sido la humanidad mucho más diferente y mucho más amorosa, no dejando de lado las voces femeninas, que bueno, ya vemos después que en Hechos de los Apóstoles las mujeres ya prácticamente no están, ya no se sabe nada de María Magdalena. Entonces sigo un poquitito más porque me puedo llegar a ir por las ramas con esto y quiero entrar en el Evangelio de Tomás. Pero déjenme contarles que en el año 2012 la doctora Karen King, una teóloga de la Universidad de Harvard, presenta en el Congreso Internacional de Estudios Coptos un papiro egipcio de 8 líneas escrita en tinta negra, en el cual se leía, y Jesús dijo, mi esposa, y yo la guiaré. Y en el Evangelio de Tomás encontramos tal vez una frase que hace mucha referencia a esto, bastante desconcertante si se quiere, donde Jesús dice, María debe convertirse en hombre para convertirse y transformarse en un espíritu viviente como vosotros varones, y yo la guiaré. Otra vez él guiando a María Magdalena. Cuando uno lee el Evangelio de Tomás, es un evangelio absolutamente simbólico, esotérico. Algunos dicen que inclusive el Evangelio de Tomás, por el tipo de texto que tiene, es anterior a los canónicos, pero él va inclusive un poco más allá. Entonces, simbólicamente, ¿qué quiso decir Jesús con que María Magdalena se tenía que transformar en hombre? Nada, simplemente unir su energía femenina con la masculina. Habla de manera simbólica, habla de equilibrar lo femenino y lo masculino dentro de cada uno de nosotros. Y Tomás prosigue y dice, bueno, cuando conviertan el 2 en 1, allí entrarán en el reino de los cielos, allí entrarán en el reino de Dios. Cuando hagan lo de afuera como lo de adentro, lo de arriba como lo de abajo, cuando lo femenino no sea femenino y lo masculino no sea masculino, allí entrarán en el reino de los cielos. Y en el Evangelio de Tomás de Mateo, hay un pasaje donde un fariseo le pregunta a Jesús, ¿cuáles son aquellas causas por las cuales un hombre puede divorciarse de su mujer? A lo que Jesús da una respuesta muy amorosa, muy elevada con respecto al matrimonio, y dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y allí convertir el 2 en 1. Cuando hagan de 2 carnes 1, entrarán en el reino de Dios. Y él dice, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Entonces, fíjense cómo cuando uno empieza a dar una mirada diferente a las Escrituras, podemos arribar a la conclusión que Jesús tuvo una compañera de vida,
una mujer que lo acompañó y que probablemente le dio una descendencia. Entonces, avanzando en estos textos, hay otro texto muy hermoso que es el Pistisofía, Fe y Sabiduría. Y este texto nos habla de que son dos cualidades que todas las personas tenemos dentro nuestro. Bueno, en este texto que es canónico para la Iglesia copta, pero apócrifo para la Iglesia católica, María Magdalena hace 39 de las 44 preguntas que se le formulan ahí a Jesús. Es un debate, es una charla, son enseñanzas que Jesús les da a sus discípulos durante 11 años posteriores a la resurrección, en distintos momentos, en distintos lugares, a los apóstoles hombres y mujeres, pero las mujeres en este debate tienen mucho lugar, mucha preponderancia. Entonces allí dicen que hay un momento en el cual María Magdalena fija su vista en el cielo y de repente dice: Maestro mío, ordéname que hable abiertamente. A lo que Jesús le dice: María, bendita tú, a quien yo he de completar con todos los misterios de las alturas, habla abiertamente, pues tú eres una que tiene el corazón más fijo en el reino de los cielos que el resto de tus hermanos. El Pistisofía es un texto, es hermoso, es muy profundo, es muy complejo. Hay que darle también una mirada como de un estudio muy intrínseco, digamos, porque es complejo de poder entender. Pero tiene estos textos, estos diálogos tan hermosos, y en el medio de ese diálogo, Pedro dice: Maestro, que María Magdalena salga de entre nosotros. Las mujeres no son dignas de la vida. Y esto es del Evangelio de la propia María Magdalena. ¿Escribió un evangelio? Podría ser. Robert, ¿vas a jugar limpio? Podría ser. Y Pedro dijo: ¿la prefiere a nosotros? Y Leví respondió: Pedro, combates contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y María Magdalena pregunta mucho, habla mucho, no nos deja comprender. Bueno, si María Magdalena hablaba mucho, preguntaba mucho, es cierto. De 44 preguntas que se le hacen a Jesús, ella formuló 39 y Pedro la quería acogotar por lo mismo. Entonces Jesús siempre acompañaba desde esa perspectiva a María Magdalena y le decía: todos pueden preguntar. ¿Y ella para qué preguntaba tanto? Primeramente porque ella sabía cuál era la misión en su vida y sabía que tenía que poder llevar la palabra. Entonces, para llevar la palabra ella tenía que comprender, porque si uno no comprende, ¿cómo explica lo que no entiende? Entonces ella quería experimentar y quería entender. Probablemente Pedro, un hombre que sabemos que era iletrado, no podía comprender. Jesús en el Evangelio de Tomás a María Magdalena la llama la mujer que comprende el todo. Por eso no es loco pensar que María Magdalena era la versión femenina de Jesús. Los dos fueron personas iluminadas, fueron diferentes, que entendían el reino de Dios de una manera muy, muy pura, muy interna. Y para cerrar los evangelios apócrifos, déjenme contarles que el Evangelio de María Magdalena se encontró antes, en el año 1876, en Egipto. Un egiptólogo alemán lo descubre, pero forma parte del gran descubrimiento de Nag Hammadi en Egipto. Entonces, hay una de las preguntas que se hacen los apóstoles adelante de María Magdalena y que está en su Evangelio. Y dice: ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar la palabra del Hijo del Hombre? Si a nuestro maestro lo han matado, lo torturaron, ¿cómo vamos a ir a llevar su palabra? Entonces el Evangelio de María Magdalena dice que ella se para, los besa uno a uno y les dice: no tengan miedo, no lloren ni se entristezcan. Más bien, alabemos su grandeza y salgamos a predicar su palabra, porque Él nos protegerá. Él nos preparó en un hombre completo. Otra vez, ella trae al hombre completo. ¿Por qué? Porque es el hombre que une lo sagrado con lo mundano. Es esa unión de lo femenino con lo masculino. Entonces ella, dice el texto, que vuelve los corazones de los apóstoles hacia el bien. Les da ánimo. Es decir, ella se para entre medio de los apóstoles, nos muestra que es una mujer líder, una mujer escuchada, que no tiene miedo en hablar, en expresarse y que es respetada. Y María Magdalena les empieza a contar una visión que tuvo con Jesús. Cuando ella termina de contar esta visión, Andrés dice: ¿pero acaso nosotros tenemos que darnos vuelta y escuchar a esta mujer lo que nos está diciendo? ¿Acaso el maestro habló con ella sin que nosotros no sepamos? Y Pedro dice: lo que nos está contando difiere de lo que nosotros sabemos. Claro, claramente difería. ¿Por qué?
porque Jesús sabía qué podía enseñarle a cada uno de ellos y qué capacidad de entendimiento tenía cada uno. María Magdalena accedió a ese conocimiento probablemente más difícil, ese conocimiento del alma. Y en su evangelio, cuando ella le dice, Maestro, hoy te vi en una visión, y él le dice, bendita tú, María, que me viste en una visión y no te turbaste. Ella dice, Maestro, cuando yo te veo, ¿por dónde es que te veo? ¿Te veo con el alma o te veo con el espíritu? Le dice, ¿te veo por psique o te veo por neuma? Y Jesús le dice, ni por uno ni por otro. Me ves por el nous. Y el nous es un concepto muy elevado que aparece todo el tiempo y hace referencia a ese espacio de vacío que todos tenemos dentro nuestro, donde en realidad se transforma o se podría traducir como los ojos del corazón, como ese corazón que siente, que entiende y que es algo muy íntimo que cada uno de nosotros tenemos dentro. Thomas Merton, que es un místico cristiano, va a decir, bueno, es ese espacio de vacío donde no nos afecta ni el pecado ni la ilusión. Es ese espacio privado de cada uno donde dentro nuestro está escrito el nombre de Dios. Y esto está en el Evangelio de María Magdalena. Entonces, estos textos apócrifos que fueron ocultos, en realidad nos demuestran cómo María Magdalena fue una mujer de gran autoridad espiritual, una mujer que comprendía a Jesús. A veces cuando se dice, bueno, en realidad los apóstoles esperaban el Mesías, y todo el pueblo de Israel esperaba ese Mesías que viniera a liberarlos. ¿A liberarlos de qué? De la opresión romana. ¿Qué esperaban? Que viniera un Mesías que tomara las armas. Jesús andaba armado. Cuando Jesús lo detienen, ahí saca su cuchillo Pedro y le corta la oreja al soldado. Y Jesús como que lo reprende. Entonces yo siempre creo que en algún punto Jesús fue un incomprendido, inclusive por sus propios apóstoles. Ahora, creo que María Magdalena pudo entender ese mensaje espiritual. No digo que los demás no, tal vez no en el nivel de profundidad y de conocimiento que ella pudo tener. Y esto queda a las claras y queda de manifiesto en todos estos textos que fueron ocultados. ¿Y por qué ocultados y acallados? Justamente por el poder de lo femenino, por todo lo que ella sabía y podía expresar y llevó este mensaje de Jesús. Con lo cual, ¿qué pasa con María Magdalena después de la crucifixión? ¿A dónde fue a parar? Porque en los Hechos de los Apóstoles ya no aparece, no sabemos nada más. Entonces ahora entramos en la tradición oral. Ya vimos los canónicos, vimos los apócrifos y ahora vamos a la parte que a mí me encanta. Le digo que es la simbólica, la de tradición oral, donde uno investigando, estudiando, viajando a esos lugares, es imposible no encontrar la información. Y no me hagan olvidar que les cuente de qué se trata. Esto es la réplica de un tapiz que está llena de simbología, que se conserva en el Museo de la Edad Media, el Museo Cluny en París. Entonces, ¿qué nos dice la tradición oral? Que la tradición oral de María Magdalena está sumamente documentada y también por hombres de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó con María Magdalena después de la resurrección de Jesús? Bueno, hay dos versiones. Una dice que primeramente estuvo en Egipto, donde pasó allí un tiempo en un refugio de emergencia. ¿Y por qué un refugio de emergencia? Bueno, porque según la tradición oral, María Magdalena estaba embarazada. Y cuando uno se pregunta por qué los textos canónicos no cuentan mucho más de María Magdalena, ¿por qué no sabemos qué pasó con ella, una líder de este movimiento sin lugar a dudas? Entonces algunos historiadores dicen, bueno, tal vez no se contó más de ella para preservarla a ella y a su descendencia. A esa descendencia, de ese supuesto amor, de esa supuesta unión con Jesús. Y con la expectativa de que no se revelara a dónde ella fue para preservarla. Y esta descendencia sagrada merecía un secreto máximo para protegerlos. ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? Por su propia seguridad y por la del futuro vástago de Cristo, Magdalena huyó de Tierra Santa y se vino a Francia. Y aquí se dice que dio a luz a su hija, Sara. ¿Se sabe el nombre de la hija? Una niña. Sí. Porque estaba la esperanza de que en esa descendencia volviera el nuevo Mesías del pueblo de Israel. Que tal vez este hijo de esta descendencia pudiera terminar la misión de su padre.
Por supuesto que todo esto es muy desafiante, ¿no? Imaginarnos un Jesús casado, un Jesús padre, pero la naturaleza de Jesús también fue humana. Con lo cual, lo que se sabe de la tradición es que ella, estando embarazada, habría pasado un tiempo en Egipto, donde habría nacido allí su hija, y la otra tradición, la que está sumamente documentada, es que ella habría llegado a las orillas de Saint-Marie-de-la-Mer, en el sur de Francia. En el año 1260, Jacobo de la Vorágine, un arzobispo de Génova, escribe la leyenda áurea. Allí él escribe la vida de un montón de santos, entre ellos la de María Magdalena, y la da en llamar la leyenda dorada. Después de la Biblia, en la Edad Media, que era leída, por supuesto, en las iglesias, el texto más leído es la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine. Y él allí va a contar, va a hablar de los padres de María Magdalena, que el padre se llamaba Ciro, que la madre se llamaba Eucaria, y va a contar cómo María Magdalena llega al sur de Francia junto a sus hermanos Marta y Lázaro y a un grupo de seguidores de Jesús. Y a partir de aquí se construye también la tradición oral y la tradición provenzal sostiene que María Magdalena llega allí con sus hermanos, con estos seguidores, y también hace referencia a que en ese bote en el cual llegan, porque Jacobo de la Vorágine va a decir, bueno, a ella y a los seguidores los suben en un bote sin remo y sin timón, para que se ahoguen, para que se hundan, para que vayan a la deriva. Y ellos no llegan de casualidad a Francia. La Galia, en ese momento, era una región donde mucha gente expulsada de Judea por el Imperio Romano llegan a esta región. No es que llegaron azarosamente allí. Entonces la tradición dice que en ese bote había una jovencita de tez morena que era una sirvienta de María Jacobé y de María Salomé que acompañaban a María Magdalena. En Saint-Marie-de-la-Mer, en este pueblo donde ellas llegan, hay una iglesia enorme dedicada a las Santas Marías del Mar, a María Jacobé, a María Salomé y a María Magdalena. Y tienen un santuario dedicado a Sara. Sara, supuestamente, esta hija de este amor sagrado, de esta estirpe entre Jesús y María Magdalena. La Iglesia no reconoce, por supuesto, a Sara como santa, pero sí respeta su veneración. Sara es conocida como Sara la Negra, Sara la Egipcia, Sara la Cali. El hecho de que sea negra no quiere decir que era de tez oscura, de tez negra. Lo oscuro hace referencia a que fue oculta, a que fue enterrada, a que no tuvimos la oportunidad de conocer realmente de Sara hasta hace unos años que empezó a salir toda esta información a la luz. Entonces Sara tiene su iglesia máxima, ella también es la santa y la patrona de los gitanos, y cada 24 de mayo es una fiesta en Saint-Marie-de-la-Mer porque llegan gitanos de todas partes del mundo que van a venerar a Sara. Hay otros supuestos hijos, pero ¿cómo entramos a entender el linaje? ¿Qué tiene que ver la flor de lis? Vamos a entrar en la parte también un poquito de la simbología y entender. Entonces, para entender de dónde viene esta supuesta descendencia, tenemos que entender que existió supuestamente esta descendencia, que Sara es de la que más información hay, pero también se cree que hubo otros 2 hijos varones. Y entramos aquí en los reyes merovingios. Y ahora les voy a contar por qué. Porque los reyes merovingios fueron los 39 primeros reyes francos, de lo que después vamos a conocer como Francia. Entonces ellos se creían descendientes de la tribu de Benjamín, tribu a la cual pertenecía María Magdalena. Se consideraban reyes, eran llamados reyes hechiceros, pero también reyes pescadores. Jesús fue un rey pescador. Eran los reyes que bautizaban, se los daba a conocer como reyes pescadores. Los apóstoles fueron también conocidos como reyes pescadores. Y a todos los familiares cosanguíneos de Jesús se los conoce como desposini. Estos desposini, hay 3 edictos romanos que fueron contra ellos. La palabra desposini viene del griego desposuno y significa pertenecientes al Señor. Era la distinción más sagrada de los familiares cosanguíneos de Jesús. Y yo digo, hay 3 edictos romanos que esto nos demuestra que fueron contra estos judíos de Jesús, los judíos de Cristo, como los dieron a llamar, y entre estos desposini, los más venerados serían sus hijos. Hay un edicto, el primer edicto romano es en el 70 con Vespasiano, pero ya Claudio en el 45 había emitido un edicto contra estos judíos de Cristo, contra estos familiares de sangre.
¿Y de qué sangre? Solamente los que venían por la rama femenina, por la rama materna, de la Virgen María y de Sara y de María Magdalena en unión con Jesús. Hay otro que es en el 86 de Domiciano, y el último encuentro de un Desposini con el Papa Silvestre va a ser en el año 318, donde estos descendientes cosanguíneos de Jesús le van a pedir que los reconozcan como obispos o como familiares de Jesús, a lo que por supuesto la Iglesia no les dio ningún lugar, digo yo, no les dio un beso en la frente y los despidió, y es lo último que se sabe de un Desposini, ¿no? Con este encuentro con el Papa Silvestre. Muy cerquita aparecen ya los reyes merovingios, estos reyes de Francia, conocidos, como les decía, como los reyes hechiceros, los reyes pescadores, y ellos se consideraban descendientes por la rama femenina del linaje y del amor entre Jesús y María Magdalena. Eran muy especiales estos reyes merovingios y dejaron gran cantidad de simbología, entre ellos la flor de lis. Clodoveo I va a imponer como marca personal de la casa merovingia la flor de lis. Y la flor de lis era el emblema a través del cual los descendientes de este sagrado linaje se reconocían a lo largo de Europa sin tener que hablar. Llevaban la flor de lis bordada en una prenda o llevaban una flor de lirio. Por eso la flor de lis es la flor de María Magdalena. ¿Qué representan? Los 3 pétalos desde esta perspectiva representan a sus descendientes. Sara es el pétalo central porque es de la que más información hay. Y los otros hijos son Yeshua David y Juan José o Josefes. La flor de lis, por supuesto, representa la monarquía francesa y también nos va a hacer recordar el apostolado de María Magdalena en el sur de Francia. La flor de lis la vamos a encontrar también en la heráldica británica. ¿Por qué? Porque uno de los hijos se va a Britania, donde empieza allí a llevar la palabra. También tuvo su ministerio allí. Se dice que este hijo va a construir sobre lo que hoy es la catedral de Glastonbury un lugar en honor a su madre, en honor a María Magdalena. Esto fue en el año 67. María Magdalena muere en el 64 después de Cristo en la Saint-Baume. Entonces, en la heráldica británica vamos a encontrar también la flor de lis y también en la italiana, porque se cree que uno de estos descendientes llega a Italia, y puntualmente en la zona de Florencia, que sabemos que el emblema de la ciudad es la flor de lis. Con lo cual vemos aquí cómo empezamos a encontrar información, ¿no?, de este linaje sagrado, y mucho tiene que ver con estos reyes merovingios que se creían descendientes de ellos. Avanzamos más en la historia y vamos a llegar a la Edad Media y vamos a encontrar a los descendientes de las enseñanzas que María Magdalena deja en el sur de Francia, que es el movimiento de los cátaros. Este movimiento cátaro viene del griego kataroi, que significa puros, y ellos van a traer nuevamente lo que se da a conocer como la Iglesia del Amor, la iglesia paralela, esta iglesia alternativa, esta iglesia de Jesús y María Magdalena unidos. Para los cátaros, María Magdalena era la esposa de Jesús, era esa compañera mística, y además ellos creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, creían en una experiencia, una conexión con la divinidad uno a uno. Ellos no creían en la iglesia de Roma, por eso esto va solo en español, Roma al revés es el amor, entonces ellos creían en esta iglesia del amor. Y a este movimiento de los cátaros que creían en María Magdalena, que creían en esta iglesia del amor, que creían en la igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, ellos tradujeron la Biblia al occitano. Se desarrolló todo este movimiento en el sur de Francia, donde María Magdalena llevó a cabo todo su ministerio durante más de 25 años, su apostolado. Dicen que ella ahí bautizaba, ofrecía la paz, siempre enseñó de manera oculta por el temor a ser perseguida por el Imperio Romano. Con lo cual, María Magdalena dejó un legado muy vivo que ellos toman, pero que lamentablemente esta cultura de los trovadores, es la época de la caballería militar cristiana, es la época de estos trovadores que le cantan al amor, que en realidad le cantan a su dómina, que es María Magdalena, fue tristemente ahogada por el Santo Oficio de la Inquisición, que nace para convertir a los cátaros. ¿Convertirlos a dónde? Si los cátaros eran cristianos, pero no respondían a la Iglesia de Roma. Entonces, el movimiento albigense, el movimiento de los cátaros, fue tristemente ahogado. Se cree que las cruzadas que se mandaron
contra el movimiento de los cátaros es el primer genocidio de la Europa moderna. Ellos, claro, eran hombres de mucha libertad, de mucho amor, la mujer tenía el mismo lugar que el hombre y además tenía como emblema esta iglesia, entendida iglesia como lo que significa. Y el término iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa comunión, vivir en común unión. Y era lo que ellos buscaban, ¿no? Este amor de espíritu. Bueno, ellos dejaron una profecía hermosa donde dicen que los que pertenecemos, sabemos que pertenecemos. Que esa iglesia no tiene iniciaciones ni tiene arcanos, que el que siente que pertenece a esta iglesia del amor, ya con sentirlo forma parte. Entonces, ¿qué pasa para ir cerrando y si quieren dar espacio a preguntas? Con María Magdalena, su prostitución. En el año 1570, en el Concilio de Trento, cuando nace el primer misal romano, ahí se le pone a María Magdalena el concepto de penitente. Hasta ahora era prostituta. En el 1570, además, pasó a ser penitente. En el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano II, que empieza del año 1962 al 1965, la Iglesia lleva una reforma muy profunda de un montón de cuestiones. Y entre ellos vuelven a los textos originales. Entonces vuelven a leer los evangelios y dicen, bueno, pero en ningún lugar está escrito que esta mujer fue prostituta. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Modifica en el 1969 el misal romano, a la luz del Evangelio de San Juan, quita de María Magdalena la palabra prostituta, penitente, y a partir de ahí se la reconoce como santa. En el año 2016, el Papa Francisco eleva lo que era una simple memoria de María Magdalena a festividad. Hoy, cada 22 de julio, estamos muy cerquita de la fiesta de María Magdalena, a María Magdalena se la celebra en la Iglesia, al igual que el resto de los apóstoles, y es considerada la apóstol más importante entre los apóstoles, en tanto y en cuanto fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Entonces, ni prostituta, ni pecadora, ni penitente. María Magdalena fue una líder, una maestra, una apóstol ejemplar en la vida de Jesús. Y 2000 años después, algo de justicia se le ha hecho y le tenemos que seguir haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención, que es súper tarde. Y muy bien. Gracias por hacerme acordar. Les voy a contar qué es esto. Yo amo la simbología y a través de la simbología es que se va descifrando toda la unión entre Jesús y María Magdalena, que hoy ya creo que no sorprende a nadie entender que Jesús tuvo una compañera de vida. De hecho, miren, algo que me olvidé de contarles, San Clemente de Alejandría y San Ignacio de Antioquía van a decir que los hermanos del maestro, que los apóstoles, que estaban todos casados. Y esto lo incluye a Pablo. ¿Y en qué se va a basar? Se va a basar en la epístola 1 de los Corintios, donde Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho a tener conmigo una esposa como todos los hermanos del maestro, como los apóstoles? Entonces él dice, sí, es cierto. Y de hecho la Iglesia cree que el primer papa que tuvo la Iglesia es Pedro, y Pedro estaba casado. ¿Y cómo sabemos también que Pedro estaba casado? Porque Jesús cura a su suegra. Entonces, a nadie le sorprende un Jesús casado y podría hablar de un montón de indicios de por qué sabemos que Jesús estuvo casado y que María Magdalena tenía todas las características para ser su compañera de vida. ¿Y qué es esto? Bueno, estos son unos tapices que se tejieron, se bordaron en el 1500 en Flandes, en la ciudad de Lyon. La familia Leliste manda a bordar estos tapices. Son 6 tapices que nos hablan de los sentidos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto. A medida que vamos viendo los 6 tapices, estos tapices van ganando en intimidad. Y el unicornio, aquí se lo ve, ay, creo que quedó tapado, el unicornio representa a Jesús. Es un animal mítico, es blanco, transmite pureza, magia. Entonces, para la Iglesia Católica, Jesús es representado con el unicornio por sus milagros. Se dice que cuando el unicornio mete su cuerno en aguas ponzoñosas, automáticamente las transforma en cristalina, y esto nos habla de los milagros de Jesús. En la tradición oculta, en la tradición oral, el unicornio representa la humanidad de Jesús, su virilidad. Y el último tapiz, que gana muchísimo en intimidad entre todos ellos, es el deseo.
Y bueno, este es el oído, ¿no? Porque aquí la dama, que es María Magdalena, está escuchando una melodía, siempre está acompañada por el león que hace referencia a Judá, a la tribu a la cual pertenecía Jesús. Y el último de los tapices tiene una carpa donde dice mi máximo deseo, es donde la dama es invitada a ingresar y ya el unicornio está parado, sosteniendo, como invitándola a ingresar. Bueno, esto es una maravilla de la alta Edad Media ya, en realidad casi Renacimiento. Fíjense el color rojo, el verde. Bueno, todas las hierbas y las flores que aparecen tienen muchísimo significado. Aparecen granadas, que están asociadas a la fertilidad. Aparecen muchos conejos, que habla de la reproducción. Aparecen perros, que es la fidelidad. Entonces, son una belleza estos tapices. Por ahí está Claudia, que vive en París. Claudia, anda al Museo de la Edad Media, al Museo Cluny, y podés ir a verlos porque todas las personas que seguimos a María Magdalena y que vamos investigando su historia, estos tapices que se llaman La Dama y el Unicornio, sabemos que es el amor entre Jesús y María Magdalena expresado de diferente manera. Esto fue un regalo de casamiento a una de las hijas de este matrimonio Leliste, que vivían en la ciudad de Lyon, en Francia. Hay todo un misterio, porque nadie sabe bien, pero todo el mundo por debajo sabe que cuentan la historia del amor entre Jesús y María Magdalena. Así que me gusta traerlo acá, porque además sus colores son muy vivos, ¿no? Y bueno, tienen mucha fuerza. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hola. Bueno, quiero preguntar una duda que tengo. ¿Qué relación hay o es con el rey Arturo, que mete en muchas historias? Sí, lo que pasa es que, hay mucho vínculo entre el rey Arturo y el Santo Grial. Entonces, siempre se dice que el rey Arturo está en busca del Santo Grial. ¿Quién es el Santo Grial o qué es? El Santo Grial en la tradición cristiana o católica es esa sangre de Cristo que fue recogida por José de Arimatea mientras Jesús estaba crucificado, luego que Longinos le clava esa lanza, y supuestamente ese Santo Grial es esa copa en la cual Jesús había bebido en la última cena, donde Jesús habría impartido esa primera Eucaristía. Esa es la versión oficial, ¿no? Ese es el famoso Grial, y de ahí el rey Arturo en búsqueda del Santo Grial, en esa hermosa mesa redonda, que tiene mucha simbología. ¿Por qué? ¿Por qué es redonda? Porque no hay jerarquías, porque somos todos iguales. Es el mismo pensamiento cátaro. Los cátaros no tenían jerarquías, creían que el hombre y la mujer tenían igualdad de condiciones, igual que Jesús en su ministerio, que daba tanto lugar a las mujeres. Jesús no hacía diferencias, era tremendamente inclusivo. Entonces, esa búsqueda del Santo Grial, en realidad es la búsqueda de la elevación espiritual. Pero cuando se habla del Santo Grial, muchos creíamos siempre que era ese cuenco en el cual Jesús habría bebido. Ahora, en la tradición más oculta, ese Santo Grial es la sangre de Cristo, sí, pero ¿dónde? In útero, en el útero, en el vientre de María Magdalena. Pocos saben que María Magdalena descendía de reyes, como su marido. Bien, querida, ¿cómo se dice en francés Santo Grial? Le Saint Graal. Que proviene del inglés medio sangrial, según la leyenda artúrica. Bien, en dos palabras, cortamos después de la G y entonces... No se refiere a algo santo, sino a sangre real. Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo. Hola, muchas gracias por tu información, me encantó, de verdad. Yo tengo una pregunta relacionada a las energías de Jesús y María. Y María Magdalena sabemos que tenía un brazalete, ¿no? Y ese brazalete, pues, era asociado a lo de Isis, no sé si estoy en lo correcto. Entonces, María Magdalena había pasado iniciaciones como las pasó Jesús, pero en este caso, el poder que le daba María Magdalena también está asociado cuando tenían esos encuentros de hacer el amor,
al poder que podía emerger juntos, ¿no? Entonces, que la Iglesia Católica también lo catapultó, que el sexo, que las relaciones, que no sé qué, que era pecado. Entonces, sacar también a relucir esa parte, si nos puedes explicar un poquito, ¿no? Gracias. Gracias, sí, me encanta la pregunta. Bueno, lo que hay, y voy a recomendar un texto que habla justamente de del encuentro, habla de muchas cosas, que se llama El manuscrito Magdalena, de Tom Kenyon, y aborda este tema con mucha profundidad. Y María Magdalena, según la tradición oral, formó parte de la escuela de sabiduría de Isis. ¿Y por qué de Isis en esa época? Bueno, porque el culto a Isis en el siglo I era muy... O sea, había un gran culto a Isis. Isis como la diosa madre, la diosa de la fertilidad, también conocida como la diosa de los 1000 nombres, esta diosa madre que protege, que nutre. Entonces, dicen que la madre de María Magdalena, Eucaria, se había encomendado a Isis para que la bendijera con el nacimiento de una hija mujer. Y esa hija fue María Magdalena. Entonces, sabe que María Magdalena usaba ese brazalete, que en realidad es un brazalete de sabiduría, porque tenía una serpiente, y en esa época las mujeres que usaban ese brazalete, que pertenecían a esta hermandad a la cual también perteneció la Madre María, no estaban bien vistas por los hebreos en esa época. Entonces, con respecto a esa formación que María Magdalena tuvo en esta escuela, en esta hermandad, ¿qué aprendían? Temas espirituales, aprendían de las unciones. María Magdalena unge a Jesús. Y este manuscrito Magdalena nos habla, Tom Kenyon es un psiquiatra norteamericano que escribe toda esta información que él fue recibiendo. Entonces dice que María Magdalena ya había pasado sus iniciaciones cuando se une a Jesús y que ella va a acompañar a Jesús en esta iniciación de muerte. ¿Y de qué manera? Sosteniéndolo en energía. Por eso ella se mantiene a los pies de la cruz todo el tiempo y lo va acompañando a lo largo del Calvario. Se dice que ellos cuando se unían, cuando el amor es sagrado, ese dos que se transforman en uno, del que nos habla Tomás y del cual habló Jesús, es hacer de dos carnes una. Y que cuando el amor es puro y es real, en el encuentro íntimo, se dice que los amantes se transportan a otra dimensión y que llegan a la divinidad. Entonces, ellos lo que hacían ahí era intercambiar las energías de su cuerpo K, como lo llama este hombre, de su cuerpo celeste, ¿no? De este centro áurico, de estos centros de poder, que son conocidos también como los 7 chakras. Entonces, Tom Kenyon va a hablar de las dos víboras que se van, una dorada y una negra, que se van entrecruzando como si fuera el ADN dentro de cada uno de los amantes, del hombre y de la mujer, cómo se van uniendo esas energías. Entonces ahí, ¿qué va a decir? Dice que los encuentros íntimos entre Jesús y María Magdalena fueron pocos, que no fueron muchos por la vida que Jesús tenía, que siempre estaba rodeado de gente, rodeado de multitudes. Entonces él dice, bueno, los encuentros entre ellos dos no fueron muchos, pero lo que ellos hacían era alquimia, era magia, lo que se da en llamar la magia sexual. Pero la magia sexual bien entendida, porque ¿qué era lo mágico? Lo mágico, dice, es lo que se produce cuando dos personas se encuentran, dos personas que se aman. Dicen, bueno, el cuerpo libera determinadas sustancias que transportan a los amantes a otra dimensión. Es lo que se siente, es ese amor físico que también ocurre entre el hombre y la mujer. ¿Y cuál es la magia? Esa es la magia, es ese sentir. También la magia es la de la reproducción, es algo milagroso, es algo mágico lo que ocurre en ese sentir. Bueno, lo mismo ocurre en el encuentro íntimo, que no hay nada de pecaminoso. Después todas las personas nacidas en el catolicismo hay que bautizarse. ¿Para qué? Para quitar el pecado original. ¿Y cuál era el pecado original? El encuentro íntimo entre nuestros padres. O sea, eso es una locura, porque estamos hablando de amor, ¿no? Entonces, desde ahí como que uno tiene que ir tan atrás. Y se dice, Tom Kenyon va a decir que fueron pocos esos encuentros, pero que en el último encuentro íntimo es donde se concibió a Sara, que estando Jesús en la cruz le dice a María Magdalena que está embarazada, que en su vientre lleva una hija a la cual le pondrá de nombre Sara. Sara significa en hebreo princesa o reina, y también ella es conocida como Sara Tamar, ¿no? Tamar significa palmera, y hay toda una referencia al texto bíblico también. Entonces es algo
hermoso. Lo que pasa es que, mira, este teólogo francés, Jean-Yves Leloup, escribió un libro que se llama El abrazo sagrado y habla del encuentro íntimo entre María Magdalena y Jesús. Y dice, a nadie le gusta imaginarse a sus padres ni a sus abuelos en el encuentro íntimo, ¿no? Entonces dice, bueno, nos va a costar mucho imaginarnos, o mejor ni imaginarlo, dice, entre Jesús y María Magdalena, pero saber que era parte de la experiencia terrenal que Jesús también vino a vivir. Te súper recomiendo ese texto, es muy bueno. De ahí paso contigo, porque me estaba pidiendo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Espera. Ahí lo Sí, buenas noches. El primer libro que en el siglo XX que hizo furor sobre una supuesta relación de Jesús con María Magdalena fue El enigma sagrado, ¿no? Ahí lanzaron lo del priorato de Sion, que ellos supuestamente tienen conocimiento de quién es el verdadero descendiente de Jesús y María Magdalena, ¿no? Incluso hay una lista de 26 grandes maestros, comenzando con Godofredo Bullón, me parece que Saint-Clair creo que es el último, creo, algo así. Entonces, sí, 20 años después, Dan Brown sí mencionó a Sara, ¿no? Fue el primero en mencionar a Sara, y curiosamente el enigma sagrado dice que insta al periodo de atención para que revelen quién es el verdadero descendiente de Jesús, que para un público receptivo como el actual lo tomaríamos ese descendiente como una segunda venida, ¿no? Mi pregunta era si ese periodo de atención realmente existe, ¿crees que existe esa hermandad? Sí, creo que existe, y Godofredo de Bouillon fue el custodio y defensor del Santo Sepulcro. En el año 1099 funda el Priorato de Sion. Y el Priorato de Sion en realidad nace para custodiar a la descendencia sagrada, ¿no? Y para custodiar todo este linaje, porque sabían, Godofredo claramente era un descendiente o sea, Godofredo cuando vuelve al Santo Sepulcro, en realidad vuelve a recuperar lo que le pertenecía por derecho propio. Yo creo que sigue existiendo, y hoy me pasó algo muy loco. Hoy recibo un mail, hace un par de horas, que no lo puedo responder, porque no se puede responder. ¿Vieron esos que dicen no reply, qué sé yo? De la noble y ancestral orden de los caballeros templarios. Entonces, los caballeros templarios están absolutamente en concordancia con el Priorato de Sion. El Priorato de Sion va a desaparecer tras bambalinas y va a aparecer la orden de los caballeros templarios. Todo el mundo cree que la orden de los caballeros templarios nace para custodiar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa. Sí, esto es lo que se dice. También fueron los primeros banqueros de la historia, porque tuvieron gran cantidad de adeptos, les donaron tierras, dinero. Es cierto, fueron los primeros banqueros de la historia, pero en realidad ellos tenían una tarea suprema, mucho más importante, que era custodiar a este linaje. Se dice que los caballeros templarios veneraban una cabeza de mujer. Probablemente esa cabeza de mujer es la que hoy se exhibe en Saint-Maximin, en el sur de Francia, que se cree que es la calavera de María Magdalena, ¿no? Entonces, el Priorato de Sion existe hasta el día de hoy, como también la orden de los caballeros templarios, ¿no? Los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Ellos siguen custodiando este mensaje que hoy sale a la luz. Yo hoy recibí cantidad de información, mucha información que por supuesto tengo que analizar. No lo puedo responder. Lo único que yo sé que hay personas que se dan en conocer como viajeros del tiempo. No dicen quiénes son, pero a determinadas personas le empiezan a compartir información. Uy, Harry, tenemos que hablar. Mandan información, y tengo 2 casos muy cercanos que tuvieron contacto con viajeros del tiempo. Reciben información, pero no los pueden contactar nunca. Una de las personas la recibió por mail, así como yo, y recibí una cantidad de información increíble, inclusive una bula papal donde reconoce que los caballeros templarios, esa bula Vox in Excelso, que se lanza en el año 1307 contra los templarios, después la Iglesia reconoce que no tuvieron culpa alguna. Ellos dijeron, blasfemaron, escupieron la cruz, La Iglesia misma emite una bula que se encontró en el año 2007 donde la Iglesia absuelve a los caballeros templarios de toda esa locura. Bueno, ojalá, y a mí me da felicidad, ojalá me hayan elegido humildemente para poder sacar a la luz
no sé todo porque no les puedo decir. Lo veía en el teléfono y no daba abasto, iba... Así que bueno, ya voy a compartir todo lo que recibí porque es una locura. Así que bueno, los viajeros del tiempo existen. Sophie? Who are you? There have been many names. The Keepers, Guardians, the Priory of Sion. But to you, Sophie, we are friends of the man who raised you, Jacques Saunier. He would have wanted you to know that he loved you very much, and that the Priory are here to protect you now, as they have always protected our family. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, corazón. Yo quería saber si es que hay alguna manera, o existe alguna manera, una forma, como que usted está hablando, están diciendo de que nació de ti contactar, cómo contactaste con ella, desde cuándo empezaste a trabajar con ella, y nosotros que somos neófitos en todo esto, ¿cómo podemos contactar con ella? Existe, claro, la historia que podemos empezar a buscar desde ahora, desde ya, con las pautas que nos están dejando, pero alguna meditación, algunas personas que nos gusta trabajar con meditación, sé por ahí que también hay una corriente de España que habla también de la flor de lis, que hay un rosario de María Magdalena y tantas cosas que se ve, que se conoce. Entonces quería saber cuál sería el mejor consejo que nos puedes dar para nosotros que estamos empezando, cómo poder conectar con esa energía femenina para poder unir con la masculina también. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Empiezo por lo del rosario. Chan, voy a decir algo. El rosario, de alguna manera, a mí me gusta el rezo del rosario, porque es como un mantra meditativo, pero es volver a meter a María Magdalena en la iglesia. Y el rosario, ¿saben cómo nace? Nace en el año 1208, porque cuando la Inquisición se forma para ir contra el movimiento de los cátaros, contra estos descendientes de las enseñanzas de María Magdalena en el sur de Francia, mandan a Santo Domingo de Guzmán a convertirlos, a transformar a los cátaros al catolicismo, a la Iglesia de Roma. Entonces, como Santo Domingo de Guzmán no lograba convertirlos, entonces él tiene una visión, él le reza mucho a la Virgen María y tiene una visión, y ve que la Virgen María le muestra algo y le dice, con esta herramienta convertirás a millones. Entonces ahí él hace con sus propias manos un rosario. El primer rosario aparece en el 1208 con Santo Domingo de Guzmán. Obviamente que el catarismo no veneraba la cruz por considerarla un elemento de tortura, y tampoco el rosario, porque nació contra ellos, en verdad. Entonces, el rosario para mí es un mantra muy poderoso. Cuando uno empieza a rezar es como que vas meditando y vas entrando, ¿no?, en esa meditación, pero es como volver a meter a María Magdalena dentro de la iglesia, esa iglesia que nunca la quiso, en realidad. Entonces, para mí, conectarse con ella, hay distintas formas y a cada uno le va a resonar lo que sea. Para mí es leyendo, buscando información sobre ella, porque cuando María Magdalena aparece en nuestras vidas, aparece y no se va más. Entonces, leer, hay mucho material muy lindo para leer sobre María Magdalena. Hay un montón de autores que les puedo dar para que empiecen a formarse en los temas de María Magdalena. Hay personas que se conectan a través de la meditación, prendiendo una vela. Hay una música muy hermosa dedicada a ella también. Hay un himno que se llama Lo Boyer, búsquenlo, que el secreto está en su estribillo son las vocales, y cada una de las vocales va teniendo una vibración diferente, y Lo Boyer es algo realmente fabuloso. Entonces, yo recomiendo siempre esa conexión personal, ¿no?, hablarle a María Magdalena y pedirle que se manifieste. Y las manifestaciones son de distintas formas. Mis manifestaciones son a través del olfato, hay gente que la escucha, hay gente que siente su energía, siempre libre de dogmas, ¿no?, como una maestra ascendida. Entonces, bueno, ahí yo creo que la conexión es espiritual, pero hay que convocarla, hay que pedir su asistencia, y ahí ella se va a manifestar sin lugar a dudas. Mira, voy a recomendar para que, si quieren empezar a leer,
Un libro que a mí me encanta, siempre recomiendo, es La diosa en los evangelios, de Margaret Starville, o La mujer con el jarro de alabastro. También hay otra escritora divina que el libro es La esperada, es la trilogía de la descendencia de María Magdalena, Kathleen McGowan. Después está otra que se llama María Magdalena revelada, de Megan Watterson. Hay muchos escritores muy serios que hablan sobre ella y bueno, creo que es un primer paso muy lindo para poder encontrarla. Bueno, no se vayan, así hacemos una foto todos juntos con todo este grupete magdalénico que me encanta, ¿eh? No se vayan. Muchas gracias a todos, muchas gracias.